Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al programa Contextos, donde cada noche un grupo de personas, ¿verdad?, de diferentes profesiones y puntos de vista, analizamos los temas de interés del país. Agradecemos a quienes nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales, a través de la plataforma de Ultimátum. Y hoy estamos el maestro Gilberto Zavala. Buenas noches, maestro. Buenas noches, maestra Queta. Gusto en saludarla. Sí, igualmente, para abordar los temas de interés, ¿verdad? Uno de ellos, bueno, en lo que a mí concierne y creo que también a muchos nos preocupa, es el tema de las pensiones. Precisamente se habla que se va a hacer una nueva propuesta al Senado, perdón, en el Congreso de la Unión. Hay un grupo que está trabajando el tema porque consideran que es una bomba de tiempo, y yo lo considero también así, porque cuando iniciaron las pensiones, el promedio de edad de vida era mucho menor que el actual. No sé, era 70, 60 años. Actualmente una persona puede pensionarse a los 48, 50 años en el antiguo régimen del ISSSTE, por citar el ISSSTE, que es el que más conozco, ¿verdad? Y entonces, hoy las personas logran vivir muchas veces 80, 85 años, lo que implica la necesidad de un mayor recurso. Hubo un cambio de régimen donde aumenta la edad para el retiro, y muchas personas que de inicio estaban muy entusiasmadas por este cambio de régimen, hoy se encuentran con la sorpresa que no es lo que no es lo que esperaban, porque ellos recibirían una cantidad única en un momento dado y no la pensión como a la que estamos acostumbrados actualmente, ¿no? Y entonces creo que sí, este tema merece un estudio, porque además a nivel, por ejemplo, a nivel estatal tenemos el ISTECH, donde también están agrupados una serie de trabajadores y trabajadoras que también cada rato sufren por los avisos y los anuncios y los análisis de que el ISTECH podría irse a la quiebra, ¿no? Y que los afectaría tanto en su pensión como en los servicios médicos que reciben, ¿no? Y por otro lado, hay casos donde los servicios tanto de salud como los de pensión provienen de los municipios. El municipio de Tuxtla es un caso de estos. El municipio de Tuxtla puede tronar en cualquier momento sus finanzas cuando exista, como puede darse de un año para otro, cuando exista un grupo grande de personas que van a jubilarse. Y además, como muchos sueldos en el municipio se dieron a discreción de cada administración, pues hay pensiones muy altas en el municipio que en el resto de los organismos oficiales, ¿no? Entonces, este es un caos que merece un estudio, y además merece un estudio también a nivel municipal, porque son entes como con cierta autonomía que en muchos casos no se han adherido a sistemas estatales o federales de pensión, como lo son, por ejemplo, el ISSSTE, el IMSS, y entonces esto es un verdadero desorden, ¿no? Ya actualmente se habla de que, por ejemplo, si trabajaste un tiempo en el IMSS, por ejemplo, si cotizaste en el IMSS y luego cotizaste en el ISSSTE, te pueden juntar los dos recursos en el momento que te pensionas, tanto en cuanto a años como en cuestión de recursos, ¿verdad? Mucha gente no lo sabe, no está bien informada y deja pasar, y esto no les favorece. Entonces creo que debe haber también una especie de información
real a las personas sobre cómo en la edad que deben jubilarse, sus privilegios, lo que van a perder, porque, por ejemplo, en algunos lados nadie se quiere jubilar porque pierden ciertos privilegios o les recortan el sueldo y en lugar de dejar ese espacio a las nuevas generaciones, pues permanecen muchos, por ejemplo, lo vemos sobre todo en el caso de la docencia, ¿no? En la docencia universitaria, que muchos maestros y maestras ya están como de 60, 65 años y permanecen trabajando porque en el momento en que se jubilan pierden ciertos privilegios que ellos consideran que los perjudican, ¿no? ¿Usted qué opina, maestro Zavala, sobre este tema? Fíjese que en realidad yo conozco muy poco al respecto, pero déjeme hablarle del magisterio, ya que lo aborda usted. En el magisterio, la última reforma que se dio fue en el gobierno de Felipe Calderón, cuando se instituyen, si no mal recuerdo, las cuentas individuales y se abre una ruta de cotización distinta para efectos de la jubilación o la pensión. Traíamos el régimen solidario, que hoy lo conocemos como el 10º transitorio. Ese 10º transitorio tiene que ver con la aportación de las cuotas que cada trabajador aporta y de esa gran bolsa surgen los servicios médicos, las prestaciones y obviamente la jubilación o la pensión según corresponda. Me parece que las cuentas individuales en su momento creo que no se, a pesar del esfuerzo que hicieron las instituciones, y debo de decir el CENTE y la oposición de la coordinadora, la CENTE, creo que se entendió muy poco el tema de las cuentas individuales. En las cuentas individuales se trataba de que el trabajador de nuevo ingreso a partir más o menos del 2010 o 2012, casi ya en el 2012, pero particularmente en el 2010, podían ellos aportar hasta el 2% de su salario básico y la dependencia iba a aportar, si no mal recuerdo, 3 pesos con 25 centavos por cada peso que significara el 1 o el 2%. Sin embargo, esa falta de, esa ausencia de la cultura por el ahorro, creo que ha generado que ni se preocupe el propio trabajador por ahorrar adicionalmente al 1 o al 2% de su salario básico, porque bien pueden abrir una subcuenta de ahorro y hacer una inversión. De suerte que muchos trabajadores de relativamente nuevos, de 8, 10 o 12 años de servicio, no están haciendo su aportación. Tampoco el gobierno les está informando de cuánto han acumulado en esa bolsa de la cuenta individual. Hace falta mucha información. Y el problema es que ya transcurrieron esos años que ahora menciono. Pueden ser 8, pueden ser 6, pueden ser 5, no importa los años. Y el trabajador ni está ahorrando para que cuando menos llegado la edad que así decida retirarse del servicio, tenga un mínimo suficiente que le permita tener la pensión mínima. Entonces, hay problemas porque ahora mismo el sector de jubilados, que cada vez se hace más mayor, se hace más grande, me refiero a los que se jubilaron con el sistema ante el ISSSTE del 10º transitorio y o de el ahorro global, el ahorro solidario. Esos trabajadores efectivamente han perdido ingresos que se trae como trabajador activo y que a la fecha han sido como que un sector abandonado tanto desde el punto de vista gremial
como de la sociedad y como del gobierno. Apenas en el gobierno pasado se empezó a pagar por un descuido en la legislación las pensiones en vez del salario mínimo con UMAS, la unidad de medida y actualización. Eso le significó más o menos una diferencia menos de 6,000, 8,000 o 10,000 pesos anual. El trabajador que tenía o que tiene actualmente que se jubiló con los 10 salarios mínimos que marca la ley del 10º transitorio, pues es muy considerable esa cantidad, y entonces han luchado por sí solos a través de bufetes o de abogados, en donde fueron ganando laudos que les permitieron recuperar el ahorro primero en salarios mínimos y les permitió recuperar inclusive sus ganancias. Sin embargo, el propio Estado o las instituciones del Estado se han amparado y siguen la ruta de usar las UMAS como pago de las pensiones, cuando no debe de ser así según la ley. Pero están solos los compañeros jubilados y las compañeras jubiladas. Entonces ahí me parece que si hablamos del magisterio, hay una dirigencia mayormente politizada que busca ganar márgenes márgenes políticos más allá de ganarse el respeto y el aprecio y la confianza de sus representados. El sector magisterial, estoy hablando de la sección 7, más o menos suman un promedio de unos 15, 16,000 maestras y maestros que se han jubilado en su gran mayoría, si es que no todos, por el 10º transitorio. Y están solos, están abandonados. Ahora bien, vamos en una ruta en el que los trabajadores que estamos en el 10º transitorio, su servidor lo está, después de ser, digamos, un gran número, un gran espacio, se van achicando. De suerte que para el 2025, 2030 más o menos, se va a cambiar la balanza. Hoy el número de trabajadores que están en la cuenta individual sin aportar su aportación que le corresponde, sin que el gobierno les esté aportando, sin abrir sus cuentas de ahorro, su bolsa de ahorro que tienen para su retiro, cuando cumplan 25, 30 años y ya quieran retirarse, no van a tener los fondos suficientes para retirarse. Entonces me parece que este sector, que se va a ir incrementando paulatinamente, debería de traer un acompañamiento gremial, un acompañamiento institucional, porque hay responsabilidades que de manera intencional, esa es mi opinión, se está dejando de atender. Por ejemplo, les hace falta información. ¿Cuándo tienen, en qué mes deben de tomar su decisión para que notifiquen a la dependencia, en este caso la educativa, que van a aportar el 1 o el 2% de su salario básico? Y luego que la dependencia les esté informando mes a mes cuánto es lo que le han aportado y cuánto dinero tiene. Y luego que el trabajador también esté orientado para que pueda abrir sus cuentas de ahorro y pueda ir incrementando su bolsa. Pero por otro lado están las benditas afores. Entonces, es un asunto ahí, me parece sensible, delicado, que qué pena que el sector de jubilados, pero sobre todo también el sector de trabajadores de la educación que están iniciando o que han iniciado y que son relativamente jóvenes, tampoco estén tomando una decisión que va a ser trascendental, y cuando la quieran tomar va a ser demasiado tarde. Ahora bien, usted habla de una reforma que se está planteando en el Congreso de la Unión con relación a las pensiones. Yo no sé si tenga que ver esa intención de reforma, maestra Queta, con la ley del ISSSTE y o del Seguro Social. En el Seguro Social las cosas ahí, digamos, son un poquito distintas, y tiene usted razón, traemos muchos institutos estatales o privados a lo largo del país que tienen sus propios mecanismos de ahorro, de jubilación y de pensión. Por ejemplo, el Ejército, trabajadores de Nuevo León, trabajadores de Sonora, tienen su propio instituto. Nosotros aquí en Chiapas tenemos nuestro propio instituto, que es el ISTESH. Usted mencionaba a los trabajadores municipales. En fin,
el tema de las pensiones y jubilaciones es muy amplio, es complejo y bien merece que se pudiera abordar en lo específico, porque yo no sé de la reforma, desconozco, yo ahí le pido una disculpa, qué es lo que se está planteando, reformar qué en la cuestión del sistema pensionario, si las cuentas individuales o el décimo transitorio. Sí, yo supongo que cuestiones del ahorro, cómo hacer, ¿verdad? En el futuro, pues una serie de cuestiones que deben ser analizadas a fondo, ¿no? Y además el trabajador y la trabajadora deben estar informados, ¿no? Informado, enterado, de cuando acuerdo. entran a una institución a trabajar, sea oficial o privada, deben pasar por un proceso de inducción, ¿verdad? Para que les informen. Bueno, y por otro lado, no todos los trabajadores gozan de este privilegio. Durante muchos años también hubo muchos trabajadores de contrato, ¿no? O interinos, por ejemplo, ahí en la Secretaría de Educación, ¿no? Que durante mucho tiempo, pues no tenían derecho a un aguinaldo, a vacaciones, a una serie de prestaciones, ¿no? Solo al sueldo. Sí, Tal como... yo por eso decía que el tema de la seguridad social o de las prestaciones es un tema amplio, complejo, que bien merecen los trabajadores que sus representaciones estén al día, estén actualizados y puedan mantenerlos informados para que puedan tomar las previsiones y las decisiones a tiempo, correctas. Y sin embargo, por ejemplo, sigo hablando del magisterio acá en Chiapas. El magisterio acá en Chiapas, su dirigencia se ha dedicado más, y también la propia institución educativa, a esa confrontación, de suerte que va, me parece, más allá de lo político y que tendríamos que estar revisando este tipo de temas, cómo lo mejoramos, para que nuestros trabajadores puedan rendir más y puedan comprometerse más con una tarea sustantiva como es la educación pública. Y aquí quiero, si me lo permite, maestra Queta, Claro que sí. a tocar el tema que tiene que ver con el regreso a las clases presenciales. Las clases presenciales, por ejemplo, existe una gran incertidumbre, porque una cosa se dice a nivel nacional y luego como que se hace un vacío, se genera un vacío, ya en lo local, más allá en lo específico, en los sectores. Entonces, a mí me parece que el regresar a clases, sin duda, debe de ser una actividad que dé alegría, que dé gozo, que emocione volver a la escuela, tanto de los alumnos como de los maestros. Y sin embargo, existe una tensión, hay un ambiente tenso que, que más de uno pone en duda si van o no a regresar. Hay un gran esfuerzo, a mí me parece, por parte del gobierno federal para reactivar las escuelas, pero se genera un vacío porque tenemos la pandemia. La pandemia sigue siendo transversal en todas las actividades, en la educativa más. Entonces, traemos lo que hoy se llama una tercera ola que si volteamos a ver a nuestros vecinos o con quienes convivimos a diario, 8 o 10 están enfermos o se contagiaron o están saliendo y están en su casa, es decir, no fueron al ISSSTE, no forman parte de las cifras oficiales. Y ahí están maestras, maestros, están alumnos, oye, con los jóvenes. Entonces, el regreso a clases, yo seguiría insistiendo, debería de ser un tema armónico, de compromiso, de emoción. Y creo que la falta de información, la falta de comunicación entre las partes nos vuelve un escenario, insisto, de incertidumbre, de dudas, y ojalá que ambas partes, la parte sindical deje de hacer más política y se dedique a ver a cómo acompañar a sus agremiados en esta nueva etapa que yo estoy de acuerdo, buena falta nos hace, pero también buena falta hace la información que tenga que ver con los protocolos, con los materiales, con los insumos con los que vamos a recibir y a mantener las actividades, válgase en términos de puertas abiertas en las escuelas. Nuestras escuelas deben de abrirse, pero no pueden abrirse como decreto, no deben de abrirse nada más porque lo mandata una autoridad o un gobierno federal, sino se debe de abrir por un compromiso social,
pero con el acompañamiento de las autoridades y de las instancias de gobierno en los 3 niveles, y por supuesto de la misma sociedad y los padres de familia. Bueno, creo que en un momento dado, a pesar de que se insiste en el regreso a clases, ¿verdad? En el mes de, ¿cuándo iniciaría el nuevo 30, ciclo 30 de escolar? agosto. El 30 30 de de agosto. agosto. También, al parecer, el presidente ha dicho que no puede obligar a los padres de familia a enviar a sus hijos, ¿no? E hijas a la escuela. Entonces, aquí están las dos situaciones, ¿no? Está dejando en manos de los padres de familia el que regresen o no a clases los hijos, los que no quieran regresar, ¿qué opción se les va a ofrecer? Van a seguir en el sistema que hasta ahora está vigente, ¿no? ¿Qué irá a pasar con los padres que se niegan a que sus hijos regresen a clases, ¿no? Sí, Creo que sin duda Creo que es las una incertidumbre, asociaciones, ¿no? perdón, de padres de familia ahorita están como un poco como ausentes, ¿no? Las asociaciones de padres de familia, si me lo permite decirlo así, maestra, Sí, yo conozco al representante nacional y a la representante estatal que llevan décadas en el cargo. Y yo no sé ni quién los puso, entiendo que los puso algún gobierno de hace 20 o 30 años y nunca fueron cambiados, se volvieron vitalicios. Y entonces, ¿qué van a decir las asociaciones de padres de familia, salvo la de la escuela, que es la que mayormente activa, se encuentran a través de los comités de padres de familia? Y hoy mayormente en la ausencia porque tampoco se pueden reunir para tomar decisiones. Entonces se vuelve complejo esta decisión de los propios padres de familia porque va a tener que ser individual, porque no los puedes convocar, no puedes hacer reuniones masivas. Y yo creo que ahí va a depender en gran medida del liderazgo de la directora, del director de la escuela, del maestro. Por eso yo hablo de una armonía. Si hay armonía y hay convencimiento en los directivos y en el personal docente, entonces vamos a poder convencer a los padres de familia para que podamos hacer una flexibilización. Yo no estaría de acuerdo en que regresemos todos completamente, todo el personal, perdón, toda la población escolar a las escuelas, pero sí yo hablaría de que estén todo el personal en las escuelas y puedan mantener la escuela abierta y poder generar actividades de retroalimentación, de repensar qué vamos a hacer con el aprendizaje escolar y poder estar, ahora sí, con los comités de padres de familia en el diseño de estrategias que puedan ser combinadas. Pero lo importante es que las escuelas se recupere el ambiente escolar, se recupere la solidaridad, se recupere el conocimiento. Y que esto, insisto, depende mucho de la armonía o la polarización que se generen a partir de la falta de comunicación sí, en porque estas fíjense, partes. maestro, que en muchos casos, ¿verdad? Que a mí me ha tocado observar, los padres han contratado a maestros, ¿no? Y en colonias que se facilita, pues en una casa de familia se reúnen varios niños que son más o menos de la misma edad a recibir clases y asesorías, ¿no? Y entonces esto les cuesta a los padres de familia. Y considero que la asesoría presencial, sobre todo a nivel primario o en determinadas materias, siempre es mucho más mejor, diríamos, ¿verdad? Aquí en términos chapanecos, ¿verdad? Que hacerlo por la vía virtual, ¿no? Yo Claro, nunca claro. considero, yo nunca considero que la vía virtual es completamente idónea, ¿no? Porque se necesita muchas veces la parte emocional, el apapacho, el calor del maestro, de la maestra, ¿no? Esta cercanía, esta paciencia que muchas veces tienen los maestros y las maestras para explicar 2 o 3 veces a un alumno o alumna que no entienden, ¿no? Entonces esto no se logra por la vía tecnológica, ¿no? Entonces, es preocupante porque desafortunadamente también está la amenaza del COVID, que hoy vemos que muchos niños se han contagiado, ¿verdad? Que cada vez, que actualmente esta nueva ola ha contagiado a muchos niños y adolescentes que se han visto afectados, mucho más que en la primera época del COVID.
Entonces, pues también hay que tomar las precauciones pertinentes, ¿no? Es una disyuntiva. Yo veo, yo no quisiera estar en los zapatos, ¿no? Del gobierno. ¿Sí? La perdí, la última parte. ¿No? Que, por ejemplo, que yo no quisiera estar en los zapatos de las autoridades, ¿no? Para tomar no, sí, una es complejo decisión. el tema. Sí, sí. Es tan difícil, ¿no? Pues es un tema complejo, por eso yo hablo del liderazgo y del compromiso, del liderazgo y del compromiso, tanto de los directivos, que es una, digamos, un sector, un nivel de los trabajadores de la educación y de las maestras y los maestros docentes frente a grupos. Y entonces tomar una decisión con relación a abrir la escuela sin el acompañamiento de las instancias respectivas y sin materiales y sin insumo, hace compleja mayormente el propósito. Ahora, fíjese, si bien es cierto es que durante décadas las propias escuelas han sobrevivido a condiciones de falta de agua o falta de sanitario o falta de salubridad al interior, hoy por la pandemia hace necesario esta partecita. Entonces, yo creería de que hay organismos internacionales como la UNICEF o algunos sectores OMS, privados, ¿no? la Otros. Organización Mundial de la Salud, los propios gobiernos municipales, creo que deben de jugar ahorita un rol fundamental para poder acercarnos al interior de las escuelas y dar certeza y confianza a las maestras y a los maestros y al personal directivo. Pero quiero comentar algo. Mire, Chiapas me parece que es el único estado en color verde en el semáforo epidemiológico. Aunque ya ahorita verde, rojo, naranja es lo de menos, aparentemente. Pero Guerrero, donde tiene presencia la coordinadora, Oaxaca, donde tiene presencia la coordinadora, fíjese, sus gobiernos están tomando medidas mayormente estrictas, como el uso obligado del cubreboca. Entre otras cosas, se cierran algunas actividades económicas que tienen que ver con el bar, con los restaurantes, con los salones. Hoy en Chiapas tenemos, todo eso está abierto y vamos a meter en una dinámica de movilizar, que va a haber movilidad social, que tiene que ver con los alumnos, con los maestros. De los maestros más o menos estamos hablando en Chiapas de un promedio de casi 60,000 trabajadores de la educación y un promedio, no sé, más o menos de 500,000 alumnos en el nivel básico que se van a empezar a mover, más los padres de familia que van a acompañar, más los que venden allá afuera. Es decir, va a haber una movilidad que se va a traducir en economía, en el contacto con la parte monetaria. Y creo que esa es la vía por la que fundamentalmente se están contagiando muchos de nuestros jóvenes porque están usando el recurso. Buena parte de nuestra población no usa las tarjetas como transferencia porque ahí ya traemos un conflicto con la Secretaría de Hacienda por el uso de las tarjetas y la poca información que existe al respecto con relación a ese ejercicio de fiscalización y de seguimiento de las transferencias o recibir los recursos de una cuenta o de otra cuenta. En fin, se vuelve complejo el tema. Yo insistiría que vale la pena el ejercicio, pero vale la pena también juntar y sumar voluntades. La del municipio como autoridad es muy importante. Los padres de familia es muy importante. La disposición de las maestras, el liderazgo de los directivos va a ser fundamental en esta parte. Si Chiapas, así como está planteado, es el único estado en semáforo verde y vamos a volver a las actividades presenciales, a mí me parece importante, con una salvedad. La coordinadora, que lleva más de 40 años en nuestro estado, ha dicho que no. El CENTE, que es la parte institucional, ha dicho que sí, pero acá el CENTE no tiene mayor presencia, mayor vigencia. Entonces se vuelve mayormente, conflicto, digamos, político, mayormente imperativo, que las autoridades y el gobierno tengamos que generar algunas estrategias y poder ir abriendo las escuelas. Ojalá sea de un solo golpe, que no lo creo. Hay que ir en el diálogo, hay que ir,
hay que ir por municipios, pero se requiere de una estrategia mucho mayor que la que pudiera generarse a partir de un oficio, de un documento o porque se dijo en Palacio Nacional. ¿Se acuerda que hubo un momento que se habló de los municipios de la Esperanza, ¿no? Que no estaban Pasaron a la historia. contaminados, ¿no? Pero creo que ha ido cambiando el mapa ¿cómo explicarle? El mapa de contagios, ¿no? Epidemiológico. No se me trabó la lengua, ¿verdad? Y entonces ha habido, por los movimientos sociales, por las diferentes situaciones, por las elecciones, por una serie de actividades, ¿no? Ha ido cambiando esto. Por ejemplo, en estos días se están registrando las personas de 65 años para el apoyo económico, ¿no? Los primeros 2 días estuvieron llenísimos los lugares. A mí me tocó pasar por el Covach, el TEC regional, la calzada de los hombres, de las personas ilustres. Y entonces, como muchas personas, yo creo que desconfían de que si no llegan el primer día no las van a registrar, estuvieron ahí, muchas durmieron ahí, desde las 5, 4 de la mañana ya estaban puestas ahí haciendo sus listas, esas que acostumbran, ¿verdad? Y finalmente hoy ya disminuyó, ya se hizo muy tranquilo todo este registro. Pero el sábado y domingo, la cercanía de la gente, espero que no pase así, ¿verdad? No sea una fuente de contagio, ¿no? Y sin duda lo va a hacer, maestra. Sin duda lo va a hacer porque puede más nuestra necesidad que la prudencia. Se impone más el sentido de la necesidad que lo prudente que pueda resultar ese distanciamiento que debemos de tener. Imagínense, llegan a hacer cola, llegan a la madrugada, se enlistan, permanecen ahí, no hay agua. No hay agua, no hay jabón, así es. no se guarda la sana distancia, por lo tanto se convive. Y por otro lado, hay muchas personas que son asintomáticas y traen el problema, pero pues ni lo conocemos ni sabemos qué, pero ahí la necesidad nos hace permanecer juntos. Y ese claro. es un problema. Y sí, muchas veces se manifiesta en una gripa aparente, ¿verdad? Y es el COVID y uno cree, por lo menos los primeros días, mientras no se desarrolla, que uno está con gripa, ¿no? Claro. Y entonces sigue la convivencia. Pues espero que esto no haya traído consigo el contagio. Decíamos, mucha gente ya hubo un preregistro vía internet. Entonces yo considero que a los preregistrados les hubieran dicho, les hubieran mandado un correo, ustedes ya no se presenten. Y eso hubiera disminuido mucho el número de personas asistentes, ¿no? Solo personas que no tienen acceso a la tecnología, pues sí, ni tendrán que ir personalmente, ¿verdad? Pero también lo hubieran podido hacer vía telefónica, ¿no? A través de un teléfono, como hubo un periodo de tiempo para el preregistro, pues estarlo registrando para evitar esta situación, sobre todo por lo que estamos viviendo. Por cierto, en ese informe que da y que está muy comentado, que da a conocer Coneval, hay un dato ahí importante, maestra. La población que habita en ciudades aumentó su pobreza al pasar de 36.8 al 40%. Es decir, en las ciudades hay más pobres. Sin embargo, en las localidades rurales presentaron un ajuste a la baja. Esto es, pasó de 57.7% a 56.8%. Hay una ligera mejora y que tiene que ver sin duda por los apoyos gubernamentales. Es decir, en las zonas rurales los programas de gobierno creo que han funcionado porque les permite tener un ingreso. Sin embargo, esta sostenibilidad depende mucho y va a seguir dependiendo del diseño presupuestal y no de la generación de riqueza por sí mismo. Y ese es nuestro conflicto. Estamos terminando casi, maestra. Nos queda un minuto para... Ese tema es muy interesante porque recuerdo que durante el gobierno de Juan Sabines se hablaba de que se habían creado muchos empleos, de que la gente había subido su nivel de vida, pero se hizo un estudio
desde la Universidad Autónoma de Chiapas, y lo que se observó fue que la cuestión eran los apoyos, el kilo de ayuda, el 70 y más, el amanecer, todos estos recursos, y regularmente en las zonas rurales las familias viven juntas, ¿no? Entonces era como una bolsa que permitía a las familias mantenerse y salir adelante. No era que se hubieran creado empleos ni que hubiera mejores calidad de vida, sino era esta bolsa de recursos gubernamentales que era lo que se podía observar, ¿no? Y que a la postre se convierten en votos. Sí, entonces creo que nos despedimos. Sí. Así es. Pues es parte, desafortunadamente, de este sistema a la mexicana en el cual seguimos viviendo, ¿no? Y creo pues que hemos llegado maestra. al final del programa, maestro. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Paz. Buenas noches a quienes nos acompañaron y a quienes nos escribieron. Que tengan bonita noche. Nos vemos mañana, primero Dios. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, maestro. Pues hasta mañana, maestra. Gracias. Cuídese. ¿Ya no está escribido por Mariquita? Sí. Ya quedó, ya está bien. Ya quedó bien. Porque hay bastante gente. Contextos.